El método Down es una metodología que le permite a uno conocer el grado de peligrosidad de un área específica de la empresa. Para aplicarlo, pues hay que llevar a cabo una serie de procesos. Pues, lo primero que uno hace es seleccionar cuál es la unidad, es decir, el tanque o el reactor que uno va a evaluar. Luego se determina el factor del material, y eso depende si el material es inflamable, o es tóxico, o es volátil. Luego se calcula el factor de peligro general del proceso, que la vamos a llamar F1. Luego se calculan unos peligros específicos, que se llama F2. Se multiplica F1 por F2 y eso da un factor de peligro en F3. Luego ese F3 se multiplica por este factor de material, que es un valor numérico, que puede ser 10, 20, 15, depende del material, y eso me da un índice Down. Posteriormente se determina cuál es el área de exposición a ese peligro, se determinan valores de sustitución en el área de exposición, se determinan unos factores de bonificación, que son aspectos positivos que la planta tiene en seguridad para, digamos, reducir el daño. Luego se calcula el daño máximo probable a la propiedad de la instalación, se calcula el máximo de días perdidos y al final se le puede entregar al gerente de la empresa unos costes asociados a que se materialice esa explosión, ese incendio. Es decir, esta metodología aplica principalmente para aquellas empresas que tienen almacenamiento de materiales peligrosos, tóxicos, inflamables, reactivos, explosivos. Entonces, en este caso, vamos a analizar un tanque de almacenamiento de GLP. El GLP es un gas inflamable, pues tiene unas zonas explosivas, que es lo que llamamos el límite de explosividad. Esto aplica para cualquier gas inflamable o sustancias que desprendan vapores inflamables. Esto aplicaría para alcoholes, gasolina, thinner, barsol y obviamente para el GLP, que es un gas altamente inflamable. Entonces, esta es la empresa. Hay unas extrusoras acá. Eh, Aquí está el producto terminado. Aquí se fabrica el plástico o lo que se vaya a extruir. Una vez fabricado, se almacena en la parte de acá. Acá hay unas mesas y aquí está el tanque de GLP, el cual suministra a las tres extrusoras el gas. En la unidad de proceso no van a ser las extrusoras, sino que va a ser el GLP. Aquí las extrusoras pues no tienen unos peligros diferentes, pero el mayor peligro es este tanque y lo que se busca es evaluar qué tanto peligro hay bajo las condiciones actuales de operación del empleo. Entonces, lo primero es que yo tengo que calcular el índice de material, que son valores numéricos, ya están referenciados en guías asociadas a este método Down. Entonces aquí los autores seleccionaron un valor de 21, luego ese 21 se necesita utilizar. Luego hay que calcular F1 y F2 y con F1 y F2 se calcula el F3, que es el riesgo o el peligro de la unidad de proceso. Entonces, para F1 me pregunta la metodología, ¿su reacción es exotérmica? ¿Es endotérmica? Si la respuesta fuera sí, hay unos valores de referencia que hay que asignar. Ya en otro video que subí explico cuáles son el rango de valores. En este caso no aplica, mm, es un área de almacenamiento, no hay una reacción química, entonces no aplicaría. Luego me pregunta, ¿se transfieren materiales? En este caso sí, porque el GLP, el gas licuado de petróleo, se transfiere eh, a las extrusoras, entonces se asigna un valor de 0,85, hace un rango ya. La siguiente pregunta, ¿hay unidad de procesos locales cerrados? No aplica porque es un sitio abierto. ¿Hay acceso? Sí, hay acceso al tanque, entonces el valor sería 0,35 debido a que hay acceso por la bodega. ¿Hay drenajes? No aplica. Entonces, en esta respuesta lo que hace es sumarse y obtenemos el F1, que es el primer. Necesitamos calcular F1, luego el F2 y luego multiplicamos por F1 para este tanque de GLP es de 2,20. Luego vamos a cálculos de peligros especiales. Entonces me pregunta por la temperatura, por si hay presiones bajas, etcétera. Temperatura se penaliza con 0,60 ya que las extrusoras manejan calor. Y a ese calor, pues entonces, en este segundo factor que hay que calcular, pues me pregunta por las presiones, las temperaturas. En este caso no aplica operación en condición de inflamabilidad, no aplica polvo porque el gas no es polvo, no tiene presión de alivio, no aplica bajas temperaturas, pero sí aplica este criterio de gas inflamable.
porque pues el GLP si es un inflamable, tenemos en cuenta la entalpía del producto y con este gráfico se saca la penalización. En este eje de acá se busca la entalpía del producto y dependiendo pues de las cantidades, en este caso eh, tenemos los kilogramos, se multiplican los kilogramos por la entalpía. Entonces, cuando ya tenemos ese cálculo, subimos aquí este eje y aquí buscamos la penalización. Para este caso, la entalpía por el gas GLP da una penalización de 0,42. ¿Cómo se calcula el 0,42? Multiplicando los kilogramos de gas almacenados por la entalpía. Luego hay digamos, un cálculo para líquidos o gases en almacenamiento. Eso tiene que ver con las calorías en el recipiente. Y aquí tenemos una penalización de 0,25, teniendo en cuenta para líquidos inflamables y las temperaturas de inflamabilidad. Para sólidos combustibles en almacenamiento, eh, las estructuras están al lado del tanque o están muy cerca del tanque de GLP. Entonces hay que tener en cuenta los materiales y la densidad para asignar una penalización. Luego me preguntan por la corrosión. En este caso se asigna una penalización de 0,10 porque la corrosión interior podría ser de 0,5 milímetros por año y esto puede causar una fuga. En el tema de las fugas y empaquetaciones, las empaquetaduras se asigna una penalización de 0,3 debido a que pueden haber problemas en las bombas o en los compresores. Calentadores de fuego directo no aplica. Intercambio térmico con aceite caliente no aplica. Bombas, compresores, equipos de rotación no aplica. Por lo tanto, al final tenemos que F2, con todos los valores de penalizaciones y demás, da 3,42. Con F2 y ya tenemos F1, calculamos F3, que es F1 por F2 nos da F3 y nos da 8. Ahora, este F3 lo vamos a multiplicar por el factor del material, que esto depende del gas. Para el gas habíamos dicho que era 21, 21 por 8 nos da 168. Y este valor correspondería a un grado de peligro severo. Luego se determina el rango de incendio con este gráfico. Entonces, uno lo que hace es cruzar el área de exposición y con este valor calculado 168 que nos da aquí, cruzo con este eje Y y nos da 43 metros. ¿Qué significa? Que si hubiese una explosión del tanque de GLP, pues ese sería el rango de afectación y yo aquí podría darme cuenta a quiénes voy a afectar, si a vecinos, otras empresas, etcétera. El área de explosión se calcula como el radio al cuadrado por pi y esto nos daría un área de explosión potencial de 5.800 metros cuadrados. Luego se calcula el factor de daño probable. El factor de daño probable sale con el factor de material que ya dijimos que era 21. ¿Y por qué 21? Porque es GLP. Entonces subimos acá y encontramos que para un F3 de 8, que este ya se calculó, cruzamos aquí, nos daría un factor de daño de 0,84. O sea, que significa que el daño probable es del 84% de la instalación. Entonces, con esta tabla es que uno saca el grado de peligro. En este caso, pues 168 sería, mm, digamos, grave o severo. Luego se calcula el daño a la propiedad. El daño a la propiedad se calcula el costo por metro cuadrado del sitio por 0,84 por el área de exposición. El 0,84 salió del factor de daño, realmente. Este 0,84 es el factor de daño. Por lo tanto, nos da 4.391.000. Este es el cálculo económico del daño. Dado que los tanques de almacenamiento se debe ocupar el 80%, por lo tanto, esto se reduce a 3.500.000. ¿Por qué? Porque el tanque no está en un 100% ocupado. Luego analizamos los factores de bonificación, que es lo positivo que tiene la planta. Es decir, miremos a ver qué tenemos de seguridad para reducir ese riesgo.
El factor de bonificación se calcula de esta manera, C1 por C2 por C3. Entonces, C1, para C1 tenemos todas esas preguntas. Entonces, tengo paradas de emergencia, tengo refrigeración, tengo control de explosiones, tengo paradas, tengo control mediante un computador, tengo gas inerte, etcétera. Entonces, dependiendo de si lo tengo o no lo tengo, pues voy a responder. Y al final tengo que sumar todos esos valores asignados. ¿Listo? También me pregunta si tengo situaciones de anormales previstas. Entonces, si tengo instrucciones de un operador. Es decir, aquí lo que evalúo es qué tengo de seguridad para calcular C1. Después de las respuestas obtengo un C1 de 0,91. Luego me pregunta por el aislamiento del material. Entonces, tengo que responder estas cuatro preguntas. Si hay drenaje, si hay depósito, si hay válvulas de control remoto. Si no lo tengo, entonces doy un valor de 1. 1 es un valor malo, o sea, cuando yo respondo 1 es porque no tengo nada. Entonces, en este caso sería 1. Mire que hay dos valores muy cercanos a 1, o sea que me va a dar mala bonificación. Y al final pregunto por temas de fuego. ¿Qué tengo yo respecto a control de fuego? Al final, pues no tengo algunos parámetros, me da 0,92. Calculo el factor de bonificación C1, C2 por C3 y me da 0,84. Este 0,84 lo asigno y me da un factor de bonificación efectivo, que sería más o menos de 0,88 más o menos. 0,91. Este 0,91 lo multiplico por el factor económico de pérdida y esto me da una pérdida económica de 3.196.000. Ahora, eh, ¿cuáles serían los días perdidos según el daño calculado efectivo? En este caso, con este gráfico yo puedo calcular con este eje de acá cuáles serían los días perdidos, teniendo en cuenta pues los daños eh, en millones de dólares previstos como pérdida. Para este caso, el valor promedio de pérdida es de 52 días aproximadamente y el costo total de pérdida sería 5.640.000 dólares. En conclusión, una explosión derivada del mal manejo de este gas de GLP en esta empresa, en un espacio abierto, un gas que alimenta unas extrusoras, nos daría potencialmente pérdidas por 5.600.000 dólares. Obviamente, pues aquí no estamos evaluando si hay pérdidas humanas o no, porque eso dependerá si por allí pasaba alguien. Y evidentemente, si hay alguien cerca, pues en una explosión vamos a tener unas pérdidas mucho mayores. Esto solamente es pérdidas por producción, pero aquí no estamos calculando las pérdidas por demandas de los vecinos y alguien que fallezca cuya familia podría demandar. Entonces, esta es la aplicación del método Down, un ejemplo a un tanque de almacenamiento de GLP.